En esta comparativa empiezo por el apartado Smart, primero mostrándote sus controles remotos. El del Hisense es mucho más grande, aunque el diseño me parece algo más elegante, tiene mayor cantidad de teclas, digamos que no es tan cómodo al agarre, menos para una persona que tenga manos pequeñas, pero por lo menos tiene una cosa que me gusta mucho y es que algunas teclas se retroiluminan cuando el control remoto se mueve, o por ejemplo si lo tienes sobre una mesa o la cama y lo agarras, automáticamente algunas teclas importantes se retroiluminan, lo cual puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios, mientras que las teclas del control remoto del Samsung no tienen esta función, aunque el One Remote del Samsung tiene la ventaja de que es mucho más pequeño, mucho más ergonómico o cómodo al agarre, y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Retomando el apartado Smart, el sistema operativo del Hisense es Android con capa de personalización Google TV. Para muchos es una gran ventaja por lo que tiene que ver con tener mayor variedad de aplicaciones y además de ser necesario le puedes instalar archivos APK. Mientras que el sistema operativo del Samsung y de todos los televisores Samsung es Tizen, propio de esta marca. No se le puede instalar archivos APK por obvias razones, la extensión sería TPK. Y aunque se le pueden instalar archivos externos, hasta ahora muy pocos desarrolladores se enfocan en aplicaciones para este sistema operativo, por lo cual las aplicaciones del sistema operativo Tizen varían mucho dependiendo de cada país, de cada región, y digamos que no son tantas en comparación a Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena, no es estresante. Ambos modelos cuentan con estos menús para accesos directos. Sin embargo, digamos que la ventaja por parte del Samsung es que la ubicación de estos iconos se puede modificar fácilmente, mientras que en el menú del Hisense esto no es posible. En el menú del Hisense solamente se pueden añadir o quitar iconos, no se pueden mover de ubicación. Digamos que es una leve limitación, aunque tal vez para algunos no sea algo tan relevante. Quiero decirte que aunque parezca obvio, el sistema operativo de los televisores Samsung no cuenta con Play Store y no se le puede instalar Play Store de ninguna manera. Te recuerdo que el sistema operativo es Tizen, el formato de los archivos sería TPK, no es APK como si lo sería en el Google TV del Hisense y de otros modelos. También es bueno que sepas que ambos televisores cuentan con la función de modo ambiente en caso de que así lo requieras, y sé que puede resultar algo útil para algunos usuarios. Debes saber que en el Hisense la función de compartir pantalla es posible, pero en todas las ocasiones siempre he tenido que utilizar como intermediaria la aplicación Google Home. Además, debes saber que la latencia muchas veces no es la mejor, aunque también puede depender mucho de la fuerza con la que tu televisor reciba la señal Wi-Fi, y además ambos dispositivos deben estar conectados sí o sí a la misma red Wi-Fi. Mientras que en el Samsung cuentas con la ventaja de que la función de compartir pantalla y la función Multiview están disponibles, mientras que la función Multiview en el Hisense no está disponible. Además, si con tu televisor Samsung utilizas además un smartphone de la misma marca, se puede llevar a cabo esta función sin la necesidad de conectarte a una red Wi-Fi. En cuanto a la calidad gráfica, empiezo por lo más importante desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gran mayoría de usuarios, que es el rendimiento en escenas oscuras, especialmente cuando hay algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Ambos modelos tienen una pantalla LCD, o sea de cristal líquido, con configuración de píxeles con alineación vertical, o sea lo que se conoce comúnmente como panel VA, y la tecnología de retroiluminación de ambos modelos es LED directa, Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología de retroiluminación mini LED, y por supuesto cuentan con atenuación local, cuentan con una muy buena cantidad de zonas de atenuación. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero mencionar. En el Hisense, aunque en todos los modos de imagen y en todas las escenas
puedas percibir mayor nivel de detalles. También puedes percibir mayor cantidad de efecto blooming, especialmente cuando en la escena hay subtítulos. Mientras que en el Samsung, si bien con algunos modos de imagen se percibe un buen nivel de detalles y con otros modos de imagen el nivel de detalles no es tan amplio como en el Hisense, sí quiero destacar que el nivel de efecto blooming es muy mínimo, es casi imperceptible o casi cero en la mayoría de ocasiones. Por lo cual, como he mencionado en otros videos, te toca escoger qué prefieres más. Mayor nivel de detalles pero un poco más de efecto blooming, entonces vete por el Hisense. Si no te importa tener un poco menos de nivel de detalles pero no soportas el efecto blooming, entonces vete por el Samsung. Y es que siempre encuentro algún comentario que me dice: pero es que en el Hisense tienes muy buen nivel de detalles, no lo puedes criticar. Pues es que no todo es perfecto, como te digo, sí hay mejor nivel de detalles, pero hay mayor intensidad del efecto blooming, de eso no hay duda. Que si eres muy exigente te va a molestar, como es mi caso. Si no eres muy exigente o si ni siquiera sabes qué es el efecto blooming, muy probablemente ni siquiera lo percibas o por lo menos no te moleste. Ahora vamos con las escenas que tienen color, mostrándote primero la capacidad de saturación de color que ambos modelos poseen, teniendo en cuenta que la tecnología es Quantum Dots. La capacidad es muy alta en ambos modelos, siendo un poco más alta en el Samsung, pero suficientemente alta en el Hisense. Solamente te muestro lo que son capaces en esta área ambos modelos. Además, los televisores tienen un parámetro extra que les provee aún mayor capacidad de saturación o vividez de color. Como te digo, son opciones, digamos que complementarias, no son obligatorias, solamente son opcionales y solamente te estoy mostrando los que son capaces ambos modelos en esta área. No te estoy diciendo que incrementes estos parámetros a la máxima capacidad. También quiero decirte que es más o menos importante que sepas que ambos modelos cuentan con un parámetro para mejorar la calidad gráfica cuando el contenido esté en SDR o rango dinámico estándar. En el caso del Hisense se llama intensificador HDR y en el caso del Samsung se llama remasterización automática HDR. Te recuerdo que este parámetro también es opcional y lo que hace es mejorar el contraste, la vividez de los colores y en algunos casos el nivel de detalles. En general, en cuanto a precisión de colores, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, normalmente los televisores Hisense no suelen venir tan bien calibrados de fábrica. De hecho, en algunas ocasiones se pueden percibir colores levemente lavados o un poco blanquecinos, más notorio aún cuando se compara con un televisor que está mejor calibrado lado a lado, como es el caso por ejemplo del Samsung. Pero siempre he dicho que en cuanto a colores es cuestión de gustos. De hecho, es muy probable que a algunas personas les guste más los resultados que se perciben en el Hisense, mientras que a otras pues simplemente les guste más los resultados percibidos por parte del Samsung, sea cual sea el modo de imagen utilizado. Por supuesto, en ambos modelos puedes aplicar configuraciones de imagen a tu gusto o puedes pagarle a un calibrador para que traiga una sonda y haga una calibración profesional, pero obviamente eso te costará más. Y sé que la gran mayoría de personas no están dispuestas a pagar ese dinero extra, por lo cual siempre en las comparativas muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica. También es bueno que sepas que el Hisense es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que ni este ni algún otro televisor Samsung son compatibles con esa tecnología. Para la gran mayoría de personas, incluyéndome, no es un problema el hecho de que un televisor no cuente con Dolby Vision, pero a la gran mayoría de usuarios les gusta que su modelo sí cuente con esa tecnología, especialmente, y no nos digamos mentiras, porque tiene un nombre bonito, elegante o agradable, pero la gran mayoría de personas ni siquiera saben de qué se trata. Y aunque en la teoría promete mucho porque cuenta con metadatos dinámicos que se acomodan a cada escena, mejorando el nivel de detalles, de hecho a algunas personas les parece molesto ese cambio tan brusco de brillo que se puede percibir en la gran mayoría de ocasiones.
Además, con HDR10 quedarás más que satisfecho, la cual es la tecnología de alto rango dinámico más común y que por supuesto está disponible tanto en el Hisense como en el Samsung y en todos los televisores que son compatibles con HDR. Te lo digo yo que he podido revisar y comparar tantos televisores, pero sé que muchas personas opinan lo contrario. También quiero decirte que en algunas ocasiones la atenuación local activada también puede afectar este tipo de escenas con color en el Samsung, haciendo que el nivel de detalles no sea el mejor, pero con algunas configuraciones o en otro modo de imagen el nivel de detalles sí es mejor. También debes saber que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, con poco efecto de pantalla sucia, lo cual es genial cuando veas deportes o mucho contenido con volumen de color elevado. El escalado de imagen en ambos modelos es muy bueno, para eso utilizo los modos de imagen película con contenido en rango dinámico estándar. Aquí puedes percibir que en el Hisense simplemente con lo que viene de fábrica ves un resultado demasiado lavado. Y aunque se pueden aplicar algunas configuraciones, no es mucho lo que mejora, mientras que en el Samsung este resultado en cuanto a los colores es mejor. En cuanto al escalado de imagen, como te digo, el resultado es muy bueno en los dos. Simplemente recuerda que ningún televisor te mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También debes saber que los ángulos de visión no son buenos en ninguno de estos modelos. De hecho, podría decir que son terribles y te diría que es algo normal debido a que tienen paneles UVA. Por ende, no son las mejores opciones para ver un partido de fútbol, jugar videojuegos o ver una película con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de estas pantallas. Para el área gaming, lo más importante que debes saber es que por parte del Hisense tendrás 4 puertos HDMI, pero solamente 2 de ellos serán compatibles con los 144 Hz en 4K y también con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables, aunque solamente sean 2 puertos HDMI 2.1. Para la gran mayoría de usuarios será suficiente, aunque el HDMI número 1 que tiene canal de retorno de audio mejorado también podría ser considerado como HDMI 2.1. Mientras que por parte del Samsung, sus 4 puertos HDMI son HDMI 2.1 a full capacidad, compatibles con los 144 Hz en 4K, también por supuesto con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y si tal vez no sabes para qué sirven las tecnologías de frecuencia de actualización variables, por ejemplo FreeSync o G-Sync, de lo que se encargan es de que no existe el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, que lo que hace es que hayan de pronto líneas horizontales o verticales que deformen la imagen, porque por ejemplo a veces los fotogramas del videojuego no se empatan de forma exacta con la frecuencia de actualización de la pantalla. Por ende, aquí entran a jugar las tecnologías de frecuencias de actualización variables para que se acomoden de forma, digamos que variable, valga la redundancia, en tiempo real, por decirlo de alguna forma, a los fotogramas del videojuego. Es por supuesto muy importante que sepas que ambos modelos cuentan con modo juego, que además de mejorar la experiencia en general, también cuentan con la capacidad de mostrarnos estas game bars en donde puedes tener acceso a estos modos de imagen extra para que puedas cambiar la configuración gráfica de forma rápida sin que esto afecte de forma negativa la experiencia gaming. Pero debes tener en cuenta que en el Hisense antes de todo hay que hacer 2 pasos extras si aún no lo has hecho, y es mejorar el formato HDMI como te lo muestro, porque a veces viene en formato estándar y no te permitirá disfrutar de la mejor experiencia gaming posible con las tecnologías con las que cuenta este televisor, mientras que en el Samsung simplemente lo que debes hacer es activar el modo juego. Muchas veces se activa de forma automática, pero a veces hay que hacerlo de forma manual, y en el caso del Hisense pues también hay que activar el modo juego después de mejorar el formato HDMI como te he mostrado, y de esta manera además, como te muestro, puedes agregar el icono para la Game Bar. El modo juego en ambos televisores además por supuesto te permitirá disfrutar de los mejores y por ende menores o más bajos tiempos de input lag. Considero que el resultado en ambos televisores es realmente muy bueno.
También es increíblemente importante mencionarte lo siguiente, y es que a pesar de que ambos modelos cuentan con paneles VA y muchas veces los gamers muy entrenados suelen percibir mucho efecto ghosting con ese tipo de paneles, yo personalmente te puedo decir que no percibí efecto ghosting en ninguno de estos modelos, aunque debo decir que yo no soy un gamer exigente o dedicado, sino más bien un gamer ocasional, pero sí debo decir que en otros televisores de gamas más bajas sí he percibido algo de efecto ghosting, y si los comparo con estos dos televisores que podrían considerarse como de gama media alta, por lo menos yo, como te digo, en estos dos modelos nunca percibí efecto ghosting. Así pues, en general te puedo decir que cualquiera de estos dos televisores para esta área gaming serán más que suficientes. La diferencia simplemente está en el número de puertos HDMI 2.1 que requieras. Como te digo, en el Hisense, a pesar de que son dos, podría ser más que suficiente, pero si sí o sí requieres de tener 4 puertos a full capacidad, adelante, vete por el Samsung. Para ir terminando, te hablo del rendimiento del sistema de altavoces de ambos modelos. En este caso, digamos que la comparativa en cuanto a audio es un poco más injusta, porque sí es cierto que dependiendo de los tamaños puede variar mucho el rendimiento. Entre más grandes sean, mayor potencia tendrán en la mayoría de ocasiones, y en este caso se percibe tanto en la teoría como en la práctica, pero debo destacar que aunque el QN90 en este caso tenga 50 pulgadas, aún así me parece que tiene una muy buena potencia y una muy buena nitidez, pero sí es cierto que obviamente en el Hisense la potencia es mejor y la nitidez también es muy buena, y además cuenta con un pequeño subwoofer integrado en la parte de atrás que le permite mayor cantidad de bajos. Al final te dejaré con esta comparativa de audio para que más o menos percibas las diferencias y te des cuenta de más o menos cómo podrán resultar en la vida real. Por último, en cuanto a conclusiones, te diría que si puedes encontrar los dos modelos en el mismo tamaño a un precio similar, compres el Samsung solamente si eres muy exigente en cuanto al efecto blooming y quieres percibir casi que cero de ese efecto. Por todo lo demás, debo ser objetivo y muy probablemente te convenga más el Hisense, aunque la calibración de colores de fábrica no sea la mejor. ¿Por qué? Porque en cuanto a brillo realmente son muy similares. El rendimiento en escenas oscuras, digamos que aunque tenga algo de efecto blooming, pues tiene mejor nivel de detalles y a muchas personas les importa más ese aspecto. Tiene un sistema de altavoces un poco más potente. Además, cuenta con el sistema operativo Google TV, que para muchas personas es más relevante o importante. Y además en el área gaming cuenta con todo, a pesar de que solo tenga 2 puertos HDMI 2.1, y además suele ser un poco más económico en la gran mayoría de países. Y aquí en Colombia, por ejemplo, cuenta con 2 años de garantía más en comparación al Samsung. No sé qué piensas tú. ¿Cuál modelo prefieres o cuál modelo comprarías y por qué? Por favor, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces. Además, te recuerdo que me puedes apoyar bien sea por medio de Baki, de Patreon o realizando compras por medio de los links de referidos que te dejo en la descripción. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo la comparativa del sistema de audio de ambos modelos. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. Could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity.
are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.